El tango de ayer era el más grandioso. ¿Sí? No. El tango de hoy es superior. Por eso, ayer versus hoy. ¿Qué tango es el mejor? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero invitar a que me ayudes a reflexionar acerca de qué tango te parece mejor, si el que se bailaba en los tiempos pasados o el que se baila en los tiempos presentes. A ver, creo que tengo que ordenarme un poco. Cuando digo los tiempos pasados, me refiero a las décadas que van desde 1940 hasta mediados de 1980. Y no digo 1980 por una cuestión caprichosa, sino porque esa década me pareció como una bisagra para el tango. Porque por un lado, a partir de 1985, apareció el boom del show tango argentino que dio un nuevo impulso al tango de Buenos Aires, de Argentina y seguramente al resto del mundo. Y por otro, como consecuencia de ese impulso, apareció una camada de jóvenes que le cambió la cara a ese mismo tango o le agregó una cara distinta. Y esto es algo que yo llamaría revolucionario y que en un minuto te explico por qué lo considero así. Pero antes, quiero también significar que tomo esa última década de baile y de comprender el baile de determinada forma como el final de un proceso que duró 40 años frente a los nuevos 40 años que comenzaron a partir de allí. Si coincidís conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y el tema es que, como te decía, a partir de los 80 en adelante se produjo un cambio revolucionario en el baile de tango, porque se sumó una juventud que logró amalgamarse con la vieja generación, lográndose una convivencia armónica. Digo, hubo una camada que aprendió de aquellos hombres y mujeres que pasaron su vida en la milonga durante 50 o 60 años, que los valoró, que se sintió bien recibida y que aportó otro enfoque dentro de la enseñanza del baile y las características milongueras, por más que tuvo que soportar a esos detractores o menospreciadores que nunca faltan y que ante cualquier innovación son los primeros en decir «eso no es tango». Esos que no solo no pueden aceptar aquello que trae una nueva generación, sino que la historia que llevaron durante tantos años les impide decir «eso no es tango porque no tengo capacidad para entenderlo». Pero por suerte, la mayoría de los viejos milongueros tuvieron reacciones positivas desde hace 40 años, al menos aquellos con los que conversé, y me compartieron opiniones como «la juventud de hoy es impresionante, no baila, vuela, los pibes de hoy son una cosa de locos, esa nena es una mariposa, parece flotar». Y lo revolucionario sobre todo fue que la gente de ayer no expulsó del tango a la nueva generación que comenzó a aparecer a partir de mediados de los 80. Fíjate que en la década del 60, cuando apareció el twist, los Beatles y el hipismo, muchos de aquellos viejos milongueros insultaban a los jóvenes que se inclinaban por esas tendencias sin comprender una fractura que imponía la época. Gente que en vez de atraer, de seducir a la juventud para que continuara con el tango, la terminaba criticando con total autoritarismo. Por eso, esa unión entre el pasado y el presente, sin controversias, me pareció revolucionario. Pero no quiero enrollarme en estas cuestiones. Ya hablé algo sobre ese periodo en mi libro Los Legionarios del Abrazo, donde describía todo el proceso de la danza de tango. De lo que quiero hablarte es de los resultados que fuimos viendo desde aquellos 80s, que para algunos pueden parecer lejanos como no tanto para otros, y de lo que vivimos en la actualidad. Sin ir más lejos, por ejemplo,
Algo que muchos viejos milongueros extrañan, y yo debo decir que un poco también, es la elegancia. La elegancia con que se vestían, sobre todo los hombres, para ir a bailar. No había ventiladores, no había abanicos, y esos hombres de entonces estaban con el saco y la corbata, los zapatos bien lustrados y bien prolijos. Recuerdo cuando en 1999 entré a la milonga El Almagro, que se hacía en el Club Almagro en Buenos Aires, todavía podía encontrarse muchos de esos hombres de traje disfrutando en la pista como si estuvieran fuera de época. Y en comparación, reconozcámoslo, hoy vemos gente que va a bailar en jeans y zapatillas, en remera y a veces hasta peleado a muerte con el jabón. Antes, incluso si en una milonga llegabas a salir del baño sin lavarte las manos, no faltaba quien te dijera: lavate las manos que vas a abrazar a la mujer. Y hoy ves a más de uno de cualquier edad cronológica o de tango que va al baño y ni siquiera mira de reojo la canilla para lavarse, así como nadie dice algo al respecto. Durante aquellas 4 décadas que mencioné, además, los hombres se negaban a copiar un paso de otro milonguero, bailaban con lo que cada uno podía crear, y si no, caminaban sencillo. Hoy, en cambio, casi no hay creatividad. Copiamos pasos de una filmación, de plataformas como esta, pero ponemos más ahínco en tratar de hacer un paso reconocido de tango a la perfección que indagar en cómo desarrollar un paso de tango propio. Y la cuestión es que antes no había tantas escuelas, no había maestros de tango superstar como los conocemos hoy, y la técnica era una mezcla de lo que te salía practicando con otro hombre y de lo que la mujer podía decirte cuando bailabas en la milonga. Más aún, existían muchos códigos de la milonga, de los cuales yo recogí 36 en mi libro La pista del abrazo. Códigos como, por ejemplo, si 2 mujeres compartían una mesa y bailabas con una, no invitabas luego a bailar a la otra para que la primera no sintiera que se despreció su baile. Algo que hoy podría causarnos gracia, pero que formaron a varias generaciones en un concepto acerca del respeto. Incluso había circunstancias milongueras que también te ponían a prueba. Si, por ejemplo, cabeceabas a una mujer y cuando ibas a su encuentro te dabas cuenta que ella le había aceptado el baile a otro hombre, te ibas de la milonga por la vergüenza de sentirte rechazado. Ahora, sin embargo, en esta época tenemos jóvenes milongueros que en muchos casos son más respetuosos que los que algunos imaginan. Son educados, humildes, creativos y con una calidad de baile que te deja pasmado. A diferencia de los bailarines de ayer o milongueros de ayer, no compiten, no te prepotean, sino que por el contrario, son amistosos, se acercan a conversar y están ávidos por aprender. Inclusive, a la enseñanza rústica de ayer se contrapone el hecho de que hoy hay maestros formados con conocimiento corporal, técnico, con explicaciones precisas y con síntesis de movimientos para que cada uno pueda alcanzar un objetivo. Y respecto del ambiente milonguero, también cambiaron algunos paradigmas, porque ya no solo el hombre invita a bailar, sino que también lo hace la mujer. Ya no solo el hombre es el que luce bailando, sino que luce quien hace lucir a la mujer. Y si es rechazado, si se rechaza su cabeceo, continúa en la milonga, a veces con la esperanza de tener una segunda oportunidad. Si te parece que es así o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, en mi opinión, te diría que no hay épocas perfectas, no hay una mejor que la otra. Todo se trata de encontrar un equilibrio. Creo que el pasado nos dejó mucha riqueza, muchas tradiciones como las de invitar a través del cabeceo o acompañar a la mesa a la mujer luego de bailar. Y así también
Creo que estos nuevos tiempos nos presentan el desafío de aceptar que cualquiera, varón o mujer, podría invitar sin necesidad de usar el cabeceo, o que la pareja podría darse el gusto de separarse y volverse a abrazar mientras bailan. Yo en ese sentido reconozco mis limitaciones de la época en que me formé. Me gusta estar limpio para ir a la milonga. Me gusta usar el cabeceo para invitar a bailar más que me inviten. Me gusta abrazar en vez de separarme durante el baile, y me gusta acompañar a la mujer a la mesa terminada la tanda. Y si alguien prefiriera bailar sin que medie un cabeceo, separarse y abrazarse en cada tango, cambiar roles o lo que fuere, allá cada uno con su elección. Porque en definitiva hay 2 o 3 premisas que primen en una milonga: no hacerle mal a nadie, disfrutar y hacer disfrutar. De modo que si ello se cumple y todos estamos felices, no le temas al presente y al pasado, que todo puede convivir. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.